Parece que no está grabando. Y ahora sí. Ya, chicos, para las personas que se vienen incorporando, ¿qué es lo que dice? Yo tengo una base de datos y a partir de esa base de datos, yo voy a agrupar los datos. Fíjense, yo tengo esta base de datos. Estoy ocupando una herramienta de Excel que se llama tabla dinámica. Para ustedes no va a ser tan importante ahora, sí para mí, para poder hacer el trabajo. Fíjense, yo tengo una cierta cantidad de datos, de una base de datos que está acá, que me indica, por ejemplo, son como 250 datos, que me está indicando, por ejemplo, el tiempo en minutos de llamadas, por ejemplo, a Canadá, a Estados Unidos, etcétera. Y esos datos yo los tengo acá, tengo todos mis datos acá. ¿Sí? Ahí está. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a eliminar una variable, y ahí está. Acá están todos los datos. ¿Sí? Por ejemplo, me están diciendo que hay 3 llamadas de 41,8 minutos. Entonces, ¿qué yo voy a hacer con toda esta cantidad de datos? Yo los voy a agrupar. Presiono, en mi caso, botón derecho, me voy a agrupar y voy a colocar en la amplitud que yo quiero. Por ejemplo, que sea de 12. Ya, y aquí me agruparon los datos. ¿Qué significa que estoy del 4,2 al 16,2? Y hay llamadas de 4,2 a 16 minutos. Ya, ¿cuántas? 31 llamadas. De 16,2 a 28,2, 97 llamadas, etcétera. Ahora bien, pregunta, ¿cómo yo puedo definir la cantidad de intervalos que van a haber? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. ¿Cómo yo puedo calcular ese número de intervalos? ¿Es al azar? ¿Será al azar? O quizás junto los países, todos juntos. Por ¿Sí? ejemplo, todos Fíjate. de Canadá, otros de Ya. Estados Unidos. Puedo generarlo de alguna forma, sí. Pero fíjate que aquí lo interesante es saber que estoy considerando llamadas desde 4,2 minutos hasta 64,2 minutos. ¿Cuántas llamadas hay? 250. 250. 250 llamadas. Por ende, pero bueno, son caletas, para ustedes no les voy a colocar tantos datos, ¿ya? Pero entonces sería, ¿cómo yo puedo saber cuántos intervalos voy a colocar? Profe, aquí usted tiene 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo yo puedo definir cuántos intervalos? Ya, y aquí viene una regla, chiquillos. Hay una regla que se llama, voy a escribirlo acá. Esto es extra para que ustedes lo consideren. Regla de Sturges. ¿Sí? ¿Qué me dice esta regla? Esta regla me dice que yo puedo considerar los datos para saber cuántos intervalos voy a hacer. Y hay una formulita. La formulita es 1 más 3,3 por logaritmo en base 10 de la cantidad de datos que yo voy a colocar. ¡Chachán! Ya. Pero díganme ustedes, profe, ¿qué está haciendo? Pregúntenme. Sí, profe, explique, pues, profe. Ya. Entonces, Clase, chicos, ¿no? ¿Qué está haciendo? ya, lo que Clase. estoy haciendo es poder saber, porque yo aquí coloqué una cierta cantidad de intervalos. Yo lo que quiero saber es cuántos intervalos tengo que generar. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Entonces, para ello, ¿qué es lo que hago? Se ocupa una regla que se llama regla de Sturges. Y la regla de Sturges me indica cuántos intervalos puedo generar. Entonces, hay una formulita, la que está acá. 1 más 3,3 por 10, por 3,3 por logaritmo en base 10 por el número de intervalos. Coloque la formulita para seguir con el paso siguiente. Anoten lo que está ahí en la pizarra, por favor. Profe, Pero en la ¿me pizarra permite leer? del Excel. Profe, Sí, ¿esa ¿Escucho? fórmula se ocupaba para determinar el número de intervalos? Sí. Sirve. Es una regla. Se llama regla de Sturges. Alguien que se preguntó cuántos intervalos convendría hacer y Ya, a partir de profe, varios ¿puedo explicar procesos. de nuevo? Sí, por supuesto. ¿La anotaron? No, espere. Anótalo primero. Pero Anótalo primero. entendí. Anótelo y se lo voy a explicar de nuevo. Tranquilos, no se preocupen. De Sturges. Sí. No. Más. Por logaritmo. ¿Ya? Profe, ¿por qué sale un entre paréntesis atrás? Ahora se lo voy a explicar.
Profe, ¿La escuchó? ¿solo se escribe la fórmula? Sí. Ahora le voy a indicar cómo se ocupa. ¿No es necesario hacer esa tabla? No. No, todavía no. Eso lo vamos a ver después, espérenme. Ya, chicos, miren. Sigo. Ya, chicos, miren, fíjense. Voy a ocupar la fórmula. Yo, insisto, trato de hacer muchas cosas en Excel porque es más fácil. Por ejemplo, yo colocar la fórmula. Igual, para mí, 1 más 3,3 por logaritmo en base 10. Aquí estoy colocando logaritmo en base 10. Y voy a colocar el número de datos. ¿Cuántos datos tengo yo ahora? 250. 250. Enter. Ahí me dio un número. 8,9. Si yo lo aproximo, ¿esto cuánto les da a ustedes? 9. 9. ¿Sí o no? Ahí lo estoy aproximando. Me recomiendan entonces, chiquillos, hacer 9 intervalos. Me recomiendan hacer 9 intervalos. O sea, profe, entonces lo que usted hizo está mal, comillas. En el estricto rigor sí, porque yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Entonces, lo recomendable es hacer 9 intervalos. ¿Y cómo lo hago yo? De aquí vienen otras cosas que ustedes deben considerar siempre. ¿Se acuerdan lo que era la amplitud? Sí, ¿Qué era? ¿O cómo lo calculaban? se resta Era como la la... distancia entre los numeritos de ¿Sí? donde está la etiqueta de Del fila. 4,2 al 16,2. ¿Cuánto tengo? 12, 12. Del 16,2 al 28,2. ¿Cuánto tengo? 12. Ya, esa es la amplitud. Profe, ¿cómo se calcula? ¿Es lo le que va resta entre la- los dos números más grandes? No, La el resta se límite calcula superior. se dividiendo, resta los... se calcula calculando el rango dividido por el número de intervalos. Eso es. Ahora, ¿se acuerdan lo que era el rango? No. ¿No? Ya. Recuerden, traten de pensar. Vayan en la materia, si igual ya lo habíamos visto, pero recuerden, ¿qué es lo que era el rango? Lo más que se repite. No, el rango era el dato mayor menos el dato menor. Ay. Espérenme. Está como en la mitad, ¿o no? No, es una resta entre el mayor y el menor. Siempre ustedes tienen que considerar esta Profe, información. eso no sería como el D1 de la fórmula de moda. No, porque el de 1, si bien también es una diferencia, pero depende de la frecuencia absoluta. Ah, ya. Y esto es más general aún. Fíjense, voy a colocarlo bien, aquí era amplitud. Ya, chicos, miren, otro dato. Veamos acá el mismo caso. Fíjense, el dato mayor, ¿cuál es en estos datos que tengo acá? 54,2. Ya, 54. entonces, yo podría calcular, restar el rango, voy a escribirlo aquí, sería 64,2 menos ¿cuánto? 4,2. 4,2. 4,2. Sería 64,2 menos 4,2. Ya, tengo el rango, que es 60. ¿Cierto? Ahora, yo puedo calcular la amplitud. La amplitud va a ser este número, que es 60, voy a colocarlo para mí el igual, 60 dividido por el número de intervalos que tengo. ¿Cuántos son el número de intervalos que elegimos? Son 9. 9, no, a ver, 2, 9. 5. 9. Ah, 9. Ahí está. Esa es mi amplitud ideal. 6,6. Yo no voy a colocar 6,666. ¿Por qué? Porque a mí me conviene que tenga solamente un decimal. ¿Por qué un decimal? 6,6. 6,6. Lo puedo dejar en solamente 6,6. Pero, profe, ¿por qué 6,6 y no 6,6666?
Porque fíjense que los datos tienen solamente un decimal. Como tienen un decimal, yo le considero acá un decimal. Entonces, fíjense, yo voy a reagrupar los datos. Para mí, que yo hice con Excel, por si acaso, para ustedes se hace de otra forma. Voy a desagrupar los datos, desea reemplazar el contenido en la celda, sí. Y ahí están todos los datos. Y estos datos ahora de nuevo los voy a agrupar. ¿Sabiendo qué cosa? Sabiendo que yo necesito una amplitud de 6,6. Entonces, yo presiono, por ejemplo, acá, presiono agrupar, yo voy a agrupar los datos, esto solamente para explicarlo a ustedes, y aquí abajo este por significa la amplitud. Para mí la amplitud la voy a dejar en 6,6. Aceptar, y ahí tengo mis resultados. Desde el 4,2 hasta el 57. Borró, el otro se borró. Tengo desde el 4,2 hasta el 57. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, no me lo calculó del todo bien. Me hizo 8 intervalos. Y el 64. Sí, es que eso quiero ver, porque falta un... Déjenme ver cuál es el dato mayor. Espérenme un poquito. Déjenme ver la base de los datos, el dato mayor. Dejen calcular el dato mayor. Espérenme un poquito, chicos. Voy a colocar, ocupando Excel, mi dato mayor, acá. Tiene que seleccionar todo. Sí, aquí tengo todos los datos seleccionados. El dato mayor es 56, chicos. Y yo, No era nada 54,2. espérenme, dejen ver. Aquí, ya, se colocó 57. El dato mayor es el 56. Por eso cuando hicimos los cálculos delante, yo lo coloqué 60 y algo. Ahí había un error. ¿Ya? El dato mayor es 56. Por eso me dio esta cantidad de intervalos. Ya, voy a hacerlo de nuevo. El dato mayor, voy a colocarlo acá. El máximo es 56. El mínimo es 4,2. Ahí tengo los datos. Voy a hacerlo de nuevo, para hacerlo bien. Tengo el máximo y el mínimo. ¿Cuánto va a ser el rango? ¿Cómo calculo el rango? Se sumaba, se restaba el mayor por el más chico. Ya, entonces al 56 le voy a restar 4,2. Ahí tengo el rango, 51,8. ¿Cómo calculo la amplitud? Amplitud. ¿Qué era eso? Rango. Ya. Dividido en Ya tengo entonces calcular, voy a colocar el igual. Va a ser el rango, que es 51,8 dividido por ¿cuánto? Por el número de intervalos. Y 9. dijimos adelante que eran 9. ¿Ya? Me va a dar un valor. ¿Cuánto? 5,7. 57. Ya. Lo voy a aproximar yo a 5,8. Aproximadamente. 5,8. Esa va a ser mi amplitud. Por lo tanto, ahora voy a de nuevo agruparlos. Estos datos los voy a desagrupar y los voy a volver a agrupar, pero los voy a agrupar considerando una amplitud de 5,8. Aceptar. ¿Cuánto me dio ahora? Me dio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intervalos. Ahí están los 9 intervalos. ¿Sí? Chicos, ¿qué me dice esta tabla? Me dice que hay 12 valores entre el 4,2 y el 10. Hay 17 valores, que en este caso son llamadas entre 10 y 15,8 minutos, etc. En total, ¿cuánto tengo? 250 llamadas. ¿Qué hago ahora? Tengo ya mi tabla, mi primera parte de la tabla. Estos valores que están acá, ¿qué me está representando? ¿Qué La F. frecuencia? La chiquitita. Ya, la F chiquitita. ¿Sí? Tengo la F chiquitita. ¿Cuál venía después? La La I. frecuencia menor. La I. La marca de clase.
Ya puedo colocar la marca de clase, ya, coloquémosla aquí mismo. Voy a colocar todas las cosas que hemos hecho en general. Marca de clase. Ya. ¿No venía la H? Está bien, si quieren, después colocamos la H. H, creo que era. Ya. ¿Cómo hacíamos la marca de clase? La suma de los dos intervalos dividido por algo. Ya. Por 2. Entonces, para el primero, yo tendría que colocar 4,2. Espérame un poquito. Voy a colocar aquí los paréntesis. Sería paréntesis 4,2 sumado ¿con cuánto? Más 10. Con 10 y después a esto lo tengo que dividir en 2. 2. Ya, ahí me dio la marca de clase, 7,1. El siguiente, ¿cuánto sería? La misma idea. Sería el... Pero, profe, Dígame, le escucho. usted por Excel no puede poner una fórmula que resuelva todo lo mismo, así usted ponga Enter Sí. y se resuelvan todos para abajo. Sí, sí puedo. Ya, pues. ¿Por qué Espéreme. no nos enseña? Sí, se lo podría enseñar también. Pero se escapa un poquito de lo que tenemos que hacer, pero sí, también se los podría enseñar. Miren, tengo eso. Sería el 10 más el 15,8 y este resultado la suma y después lo divide en 2 y le da el valor. Oh, ¿qué pasó? Enter. Ahí está. Voy a seleccionar todo, dejen ver si es que me lo hizo. Ya no lo hace. Ya tengo que hacerlo en forma manual, no chillos. Tendría que ser entonces, paréntesis, el 15,8 más el 21,6 y esto dividido en 2. Ahí me van a ir dando todos los valores. Voy a seguir. Hágalo usted también. Yo lo hago con el computador, usted lo hace manual. A usted le va a salir más rápido que a mí. 21,6 más 27,4 y esto lo voy a dividir en 2. ¿Me están dando los mismos valores o no? Chicos, Todavía no lo hago. vayan haciéndolo usted con calculadora nomás, no lo hagan a mano. ¿Le están dando los mismos valores? Sí, profe. ¿Sí? El 33,2 más 39 dividido en 2. Sí. Y el otro sería, paréntesis, 39 más 44,8 dividido en 2. Y penúltimo, igual, paréntesis, 44,8 más 50,6 y esto, me equivoqué en el paréntesis, dividido en 2. Y por último, 50,6 más 56,4 dividido en 2. Ahí están los valores. ¿Les dio los mismos valores? Sí. ¿Sí? Ya. Agreguemos el tiro, chiquillos. Miren, aquí voy a cambiar voy a extender esta tabla de frecuencia. Todas las cosas que nos ayuden. ¿Yo qué es lo que podía hacer con la marca de clase y la frecuencia absoluta? ¿Qué yo podía calcular? ¿Qué calculaban ustedes con la marca de clase y la frecuencia absoluta? El promedio. Promedio. Sí, se calcula el promedio. ¿Qué es lo que tenían que hacer a bueno. ustedes? Se me olvidó. Ya. La suma Sí. de toda la marca de clase dividido por el Ya. intervalo. Tienen que total. multiplicar el 12, chuta, aquí acá rato me va a salir, tienen que multiplicar el 12 con el 7,1, el 17 por el 12,9, Ya. y así usted sigue, ¿sí? Ya, yo voy a tratar de ocupar esto
convenientemente para hacer los datos. Control C, Control V y Vale, F4. Control Profe, al C, F4 sirve igual harto. Control V. Ya. ¿Cómo, Fernando? Al F4 sirve de harto igual. Al Cállate. Al No, F4. profe. ¿Para qué te profe, sirve no. el al F4? No, no lo haga, No, no lo profe. haga. Resuelve todo, resuelve todo. Lo saca. No, igual no se va a salir porque tiene que guardar primero el proyecto, así que. ¿Sabes para qué significa que te hace F4 en Excel o no? No. Abre páginas No, para mira. adultos. Hable página. No, mira, por ejemplo, ya algún día te lo podría enseñar. Ya, Algún y día. miren, ¿Que abre fíjense, páginas para adultos? No soy más grande. cosas para adultos. Ya. Marca de clase. Ya, ellos. Marca de clase. Ahora me va a salir a mí más rápido. Fíjense, tengo el 12 y el 7,1. ¿Qué es lo que había que hacer? Multiplicarlos. Voy a multiplicarlo acá. Me va a quedar igual. Voy a ocupar ahora los valores. El 12 se multiplica, multiplicación con el 7,1. Tengo un valor. Repito la idea. Voy a multiplicar el 17 por el 12,9. Tengo un valor. Y ahora voy a tratar de hacer un poquito más rápido. Y toda la multiplicación les dio eso, ¿no? ¿Y qué sería eso, profe? Ya, Profe, esa ¿cómo es se la llama? ¿valor qué es? son los valores de multiplicar la frecuencia absoluta por la marca de clase. ¿Para qué sirve eso? Para calcular promedio. Entonces sería XF, ¿no? Sí, si usted quiere, usted le coloca esta en la F, y si quiere la marca de clase, colóquele, no sé, una letra, X. Ya, entonces lo que estoy haciendo aquí es multiplicando F por X. X. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Para qué? Para que al multiplicar, ustedes después tienen que sumar todo. Aquí voy a hacer las sumas. Igual, la suma, yo ya sé que son 250, pero voy a confirmarlo. Voy a sumar todos estos valores de la frecuencia absoluta. Son 250 datos. Acá, voy a sumar todo. La suma les da un total de caleta. 7070,4. En cálculo ese. Es la suma de todas las multiplicaciones de la frecuencia absoluta por la marca de clase. Multipliqué todo. Multipliqué 12 por 7,1, 85,2. 17 por 12,9, 219,3. 32 por 18,7, 598, etcétera. El último, 6 por 53,5, 321. Toda esta multiplicación me dio algo. Y ese algo es los valores que tengo acá. Y después los sumé todos. Me dio esa suma. Profe, ¿para qué esa suma? Ya, y con eso yo calculo el promedio. Entonces el promedio se calcula dividiendo 7070,4 dividido en 250. Así usted calcula el promedio. ¿No se acordaban? ¿Los que habíamos visto esto? Se les había olvidado. No me acuerdo. Ya se les había olvidado, no importa. Esa era la forma de calcular el promedio. Lo voy a escribir yo. El promedio es igual a este valor, el 7070,4, dividido en 250. Y esto les da a ustedes un promedio de 28,2816. ¿Qué significa? Que si yo considero todas las llamadas desde 4,2 minutos hasta 56,4 minutos, si considero todas esas llamadas, el promedio de duración de las llamadas, ¿de cuánto es? 28. De 28 minutos. 28,2. Listo, eso es el promedio. ¿Cuál más nos faltaría Muy calcular? La mediana. La moda y la mediana. Tan, tan. Ya, moda. ¿Cómo calculaban la moda?
LI, se queda con LI primero. Ya, esto parece que ya se lo saben bien. Tengo que buscar el valor mayor ¿de qué? De los intervalos. No, no era del intervalo. De la F. Ya, del F, ¿cuál es el valor mayor? Sin considerar el total. 60. 60. Ya, entonces, voy a copiar de nuevo esto ahora. Voy a hacer acá, control C, me voy a borrar acá, control V, ya. Chiquillos, aquí voy a hacer la moda. La moda, ya para que se acuerden. ¿Qué tengo? Ya tengo el valor mayor. ¿Cuál es el valor mayor? De la frecuencia absoluta. 60. Ya, es 60, ¿cierto? Ya, con ese valor trabajo. Con ese valor ahora, ¿qué considero? Tengo El que intervalo considerar LI, Inferior. límite Intervalo inferior. ¿Cuánto sería en este caso? 32. 21,6. No. 21,6. Ya, Me bien. había bugueado. ¿Qué más necesito? La frecuencia. El que La está frecuencia al lado, al de absoluta. abajo. Ya, pero la frecuencia absoluta ya dijimos que era 60. ¿Sí? Ahora necesito... El que ¿Qué? está abajo, el 32. Espere, ese era de 1. ¿Se acuerdan? Me perdí. ¿Dónde salió ese 21,6? Es Ah, ya el lo vi. límite inferior. Es el número que está a la izquierda de los intervalos y que se obtiene con el valor mayor de la frecuencia absoluta. Ah, verdad. Después estaba de 1. Y de 1 era la resta entre el 60 y el que estaba antes, que era 32. Y el de 2 era... ¿Qué cosa? Era el 60 La menos red cuánto. está con el que está arriba. El que está arriba. 56. ¿Sí? Ahí está. ¿Cuál nos falta ahora? La A de amplitud. ¿Cuánto era la amplitud en este caso? 9. No. Era, puedo restar a cualquiera. Al límite superior, le resto el límite inferior. 5,8, ¿no? ¿Cuánto le da? 5,8, ¿no? Sí. Ya, pense. Veamos los cálculos primero. ¿Cuánto es 60 menos 32 para el D1? 28. 28. 28. D2, 60 menos 56. 4. 4. Ya, y 10 menos 4,2. 5,8. 5,6, 5,8. Ya, ahí tengo todos los valores. Ahora, ¿qué hacían para calcular la moda? LI más. Ya voy a escribirlo aquí. Aquí lo tengo de otra manera. Moda era igual. No lo voy a calcular, no voy a escribirlo. Era límite inferior 21,6 más arriba, ¿qué escribía? El de I, el 28. 28 dividido por 28 El más 28 dividido en 28 4. más 4. Y después Por todo 5, multiplicado por la amplitud, que era 5,8. 5,8. ¿Sí? Ya eso era. ¿Qué más? Estamos listos, ya ahí ustedes calculan. ¿Qué nos faltaba ahora entonces? La mediana. 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 Chicos, si no se alcanza el tiempo, lo Profe, hacemos... Se necesita la F grande. profe, Dígame, Fernando. voy al baño. Sí, vaya, apúrese. Ya, voy a copiar de nuevo los datos, chiquillos. Si no alcanzamos, chiquillos, por un tema de que se va a acabar el tiempo, se vuelven a meter, por favor. Ya, tengo control V. Y aquí tengo los datos. Ya me queda un minuto. Si se conectamos al tiro, mejor que... Cómprese premium. Así que voy a terminar esta sesión A ver, y págale la tú al vuelven a profe. abrir, por favor. ¿Ya? Bueno. Se va a acabar. Pan frío.